Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como tantas otras veces, enero y el referente martiano vuelven a juntar en La Habana, Cuba, a representantes del pensamiento más avanzado de nuestra región y de algunas partes del mundo, convocados por el pensamiento y la obra de José Martí, que cumpliría ayer 163 años. Tengo todavía las emociones de la maravillosa marcha, de las antorchas de anoche, la juventud cubana volcada desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta el lugar de la fragua martiana, donde José Martí padeció el presidio político y escribió después de esos dolores, una de las más trascendentes páginas del periodismo universal. Hoy nos acompañan pensadores, intelectuales, activistas políticos, personas que han estado participando en la segunda conferencia internacional Con Todos y para el Bien de Todos, reunidos en La Habana. Hasta hoy acaba de clausurarse el evento en el Día del Natalicio del Apóstol, y están con nosotros Jacob Polensky, quien es la secretaria general de Morena. Morena es un partido político de izquierda y es un movimiento también, el Movimiento de Regeneración Nacional de México. Gracias, Jacob. Ha estado otras veces con nosotros también en la mesa redonda. Gracias, Arlene, por invitarme. Está el doctor Atilio Borón, que sabe que no puede pasar por La Habana sin llegarse a la mesa redonda igualmente, ensayista, politólogo, académico y, por supuesto, también vertiendo sus análisis en torno a este tema. Gloria Larriva, destacada activista política norteamericana, luchadora por los derechos civiles en cuanto los haya, y una gran defensora, dirigió durante casi todo el tiempo el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco dentro de los Estados Unidos. Y James Cockcroft. James Cockcroft también, ¿dónde está el sombrero? Hoy lo dejo de nuevo. Ah, bueno, hay un nuevo ya viejo. Hay un nuevo. El grande ya se murió hace años. James Cockcroft, poeta, escritor, académico, canadiense, hoy radicado en los Estados Unidos, y quien trae también sus reflexiones a nuestra mesa redonda. Con ellos vamos a estar conversando algo de lo que se dijo en estas jornadas en el Palacio de Convenciones de La Habana, y también algunas de las reflexiones que pueden surgir a propósito de la revisión y del análisis del pensamiento, de las ideas de José Martí. Acompáñenos. Correcto. Y bueno, antes de comenzar con nuestros invitados y nuestro tema de hoy, les propongo que vayamos a la noticia del día. Tiene que ver con que la Organización de Naciones Unidas acaba de declarar emergencia por el Zika, es decir, la Organización Mundial de la Salud, que es una organización de Naciones Unidas a propósito de esta enfermedad que provocado también por el Aedes aegypti. Las expresiones que se están dando ya del Zika, sobre todo en nuestra región, han destapado la alarma, y esto fue lo que se dijo por parte de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud declaró alto nivel de emergencia por el virus Zika. Y es que el organismo internacional ofreció en las últimas horas una conferencia de prensa tras realizar una sesión especial de su Consejo Ejecutivo en Ginebra. Informaron en ese contexto que el brote se expande de manera explosiva por América Latina. Está prevista entonces una reunión de emergencia para el 1 de febrero, donde determinarán si el brote constituye una emergencia sanitaria a nivel mundial. De momento, el Zika afecta a más de una veintena de países en América Latina y el Caribe. Brasil es el más afectado, con más de 1 millón de contagios, 270 casos confirmados de microcefalia y más de 4.000 sospechosos de esta afección. Sobre la rápida propagación del virus Zika, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la población no se encuentra inmunizada. Bueno, es la noticia del día. Otra noticia que asusta y sorprende especialmente para las mujeres embarazadas es el alerta que está lanzando la Organización Mundial de la Salud a propósito de este virus que ya tiene en alerta al mundo. Cerrada esta noticia, vamos a nuestro tema de hoy. Les recuerdo que estamos en Mesa Redonda Internacional, como mismo dice el evento que acaba de concluir acá, con todos y para el bien de todos. Bueno, un poco un legado de Martí, esa lucha por el equilibrio
Martí, que le tocó vivir un tiempo y una vida en un momento histórico donde que parecía que el peso norteamericano se volcaba sobre las Antillas, que todavía no terminaban de emerger de su independencia. Tenían pendiente la independencia con España, pero se les venía toda la sensación de que se les venía el monstruo arriba. ¿Verdad? Le tocó vivir ese tiempo ambivalente. Y se dio cuenta que el respaldo para el intento de naciones que emergían y que arrancaban, tenían que buscarlo en la colectividad latinoamericana o aún en otros intereses. Martí pensaba en la relación de Argentina con Gran Bretaña y creía que estaba siendo beneficiosa, pero en realidad necesitaba un equilibrio. Bueno, esto es un avance de lo que se verá mañana en nuestra mesa redonda, el diálogo de José Mujica, el carismático expresidente de Uruguay, hoy senador uruguayo, en su paso por La Habana, concedió esta entrevista interesantísima, recomiendo que no se la pierdan. Y hay una persona que ha estado todo el tiempo en torno a esto, sobre todo en la gestación, en las ideas, en la organización de las conferencias martianas. Habla de Armando Hart Dávalos. En los últimos meses ha estado publicando una columna en la revista Bohemia a propósito del pensamiento de nuestra América en el siglo XX, que tiene mucho que ver también con el pensamiento de Martí. Y él decía Armando Hart, en uno de estos artículos, el primero de ellos, dice: en el Libertador y en el Apóstol podemos encontrar un referente esencial. Bolívar nos caracterizó como pequeño género humano. Martí afirmó: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. He ahí las claves de lo que distingue a nuestra gran patria latinoamericana y caribeña y nos permite relacionarlos con el mundo. El pensamiento filosófico europeo alcanzó las más elevadas cumbres cuando Mary Engel afirmaron que los filósofos hasta entonces se habían encargado de escribir el mundo y de lo que se trataba era de transformarlo. Sobre el cimiento de esa sabiduría se erigió el intento de transformación del mundo a favor de la justicia. Su punto más alto está en Lenin, pero por desgracia aquella aspiración luminosa fracasó porque se impuso a partir de su muerte la mediocridad y la maldad, y sus continuadores se desviaron de sus enseñanzas. Lo que posteriormente Martí calificara como nuestra América, en cambio, inició su historia filosófica, la de sus ideas, desde que se planteó ya en tiempos de Francisco de Miranda cambiar el mundo a favor de la justicia. Esta aspiración, la de la utopía latinoamericana y caribeña, se mantiene viva en la vida y obra de los más grandes próceres y pensadores de estos dos últimos siglos de historia. A propósito de estas ideas de Hart, me gustaría conversar hablando con Jacob Polensky, porque creo que Hart también está en el inicio de tu relación con Cuba y Martí por el medio, digo yo. Y bueno, tienes toda la razón, Martí es importantísimo. Yo creo que es impensable la vida de cualquier político sin la presencia de alguien como Martí. Y Hart, pues sí, ha estado muy cerca. Yo cuando terminé de ser presidenta de Canacintra, me preguntaba Hart, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo le decía, doctor, ¿cómo puede creer? Me están invitando para que sea diputada. ¿Cómo yo voy a ser diputada? Pienso tan mal de los políticos. La política es lo peor del mundo. Y entonces él me dijo, estás muy equivocada. La política es una actividad muy noble desde donde se puede ayudar a la gente. Y me regaló un libro de la ética de la política. Me dijo, léelo y luego platicamos, pero tienes que entrar a la política. Así que tiene mucho que ver Hart en mi decisión de entrar a la política. Después, Jacob, que hasta entonces no habías trabajado en nada relacionado con libros, me imagino yo, o sí, hubo una investigación anterior con el Che o algo así, pero estás junto a Herrera Frangiuti, que acaba de recibir el premio José Martí de la UNESCO. Hiciste un libro sobre el paso de Martí por México y siempre siento en tu texto muy apegado a la búsqueda de la eticidad martiana. ¿Cuánta falta nos hace hoy en México y en cualquier parte de América? Bueno, yo la primera vez que fui candidata, el eslogan que usé en mi campaña fue con todos y por el bien de todos. Y siempre el ideario martiano fue la compañía para todo lo que he hecho dentro de la política en forma importante. Y cuando llegué al Senado, estaba buscando hacer
presentar, publicar libros que son indispensables para los políticos, para los ciudadanos. Entonces yo había leído el libro de Martí en México. Entonces dije, tengo que buscar al quien hizo este libro, al doctor Fangiuti, que yo no conocía, y pedirle a ver cuánto nos cobra por hacerlo, y voy a tratar de convencerlo. Creí que iba a ser una tarea muy difícil y esperaba que no me cobrara mucho porque no tenía un presupuesto muy alto dentro del Senado para hacer este libro. La verdad es que fue muy noble, no nos cobró un centavo, nos dijo con una nobleza extraordinaria que hiciéramos el libro. Hicimos el libro, hicimos gran cantidad de presentaciones que han encantado, y después hicimos pues una edición especial para traerlo en algún aniversario de Martí. Claro. Ahora, el premio, el reconocimiento a Herrera Frangiuti también creo que es un reconocimiento al peso de México en la relación de José Martí con vuestro país, ¿no? Bueno, Herrera Frangiuti hizo toda una investigación de la estancia de Martí en México, sacó a relucir que muchas frases que usamos no sabíamos a veces ni de dónde venían. Por ejemplo, amor con amor se paga, que es él el que nos plantea que es una obra de teatro que hizo Martí en México. Y también pudimos enterarnos que, por ejemplo, el término Nuestra América, orgullosamente la primera vez que lo usa en México, diciendo si el cerebro es Europa, Nuestra América tendría que ser el corazón. Entonces, creo que Frangiuti ha hecho un trabajo extraordinario. Además, también siempre estuvo de la mano de la Revolución Cubana. Actualízanos un poco, porque mucha gente, cuando uno dice Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, en el que tú estás de secretaria general, y el mundo político mexicano también le interesa muchísimo. De todas maneras, no viniste a hablar de México exactamente, viniste a hablar de solidaridad y de otras cosas en el evento. Pero te actualizo con todo gusto. Morena es un partido nuevo que tiene, apenas fue a su primera elección, con resultados muy importantes, en un crecimiento ascendente importantísimo, donde mucha gente que estaba en partidos de izquierda viene a Morena porque los partidos de izquierda firmaron un pacto que le llamaron Pacto por México, y nosotros llamamos Pacto contra México, en el cual se habló de la privatización del petróleo, de subirle los precios, los impuestos a gente de bajísimos recursos, de hacer una reforma educativa que no tiene nada que ver con la educación, que no habla de programas educativos, pero que sí habla de cómo deshacerse de los maestros. Entonces, eso planteó que Morena dijera, pintamos nuestra raya y hacemos un partido que realmente sea progresista y que realmente defienda los intereses de la gente. Es presidido por Andrés Manuel López Obrador. Que no puede decirse que sea un desprendimiento del partido del PRD. Es un partido por sí mismo que ha nacido con otro concepto. De hecho, Andrés Manuel fue presidente del PRD y después planteó Andrés Manuel el hacer un frente amplio con el PRD, con el PT y con Convergencia. Desgraciadamente hubo quien desbarrancó una idea tan importante como hacer un frente amplio con las izquierdas de México, y luego cuando se dan firmas hacia la derecha, donde la izquierda propone hacer alianzas con la derecha, pues la verdad es que dices, aquí pinto mi raya. Ya, y bueno, decía que viniste a hablar también de la solidaridad. Importante, ¿por qué tanto? Jacob creo que no es un nombre que hay que presentar demasiado en esta mesa redonda, lo hemos visto en el Capitolio de Washington, visitando senadores, visitando congresistas de todo tipo, en donde fuere posible, por la libertad de los 5, toda la batalla que dio en ese sentido, y la que ha dado muchos años antes en defensa de Cuba. Entonces, no sé, fue solo, nos vimos en el de solidaridad, quizás estuviste en muchos otros escenarios dentro de la conferencia, que era casi un caos de actividades, ¿no? Eran demasiados temas maravillosos, donde el único dolor era no poder asistir a los muchos paneles que se daban simultáneamente. Y sí, efectivamente, el tema de la solidaridad con Cuba es muy importante, y que los grupos de solidaridad se mantengan unidos trabajando, porque hoy esta solidaridad con Cuba nos tiene que llevar a la solidaridad con América Latina, porque han pasado cosas atroces en América Latina, porque falta
que se sepan las cosas maravillosas que pasaron en los países mientras tuvieron gobiernos progresistas, y creo que no se ha hecho una difusión justa y que a veces ni siquiera gente que milita en la izquierda o que es progresista conoce cuántas cosas positivas se han hecho, y a veces informan por la televisión comercial que siempre dice lo que en el norte quieren que se diga y vaya, afecta a nuestra América. Que casi siempre dice lo que realmente no es, hay que decirlo. Yo todavía me congratulo de que por aquí haya pasado Atilio Borón a echarnos luz cuando se producían las elecciones en Argentina, porque los medios hacían creer una cosa y pasó otra. Pasó exactamente lo que dijo Atilio, pero contigo vamos, Atilio, en unos minutos. Vamos a ir a una de esas salas que se llenó totalmente, se abarrotó y se llenó sobre todo de jóvenes, donde se le rindió homenaje a Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución Cubana, justamente hablando de la relación extraordinaria y estrecha entre el pensamiento de José Martí y de Fidel. Vamos a ver el reporte de Aleida Piñero Meneses. Una clase magistral resultó el panel José Martí y Fidel Castro, continuidad de pensamiento y acción. Dos pensadores, dos hombres de acción, e dos homens que desde esta, perdona-me como brasileiro que vive em um país continental, desde esta pequena isla, tiene un pensamiento universal. Moderado por el asesor del presidente cubano, Abel Prieto Jiménez, contó con la participación de los relevantes intelectuales Frei Beto, Ignacio Ramonet, Katiuska León, Atilio Borón, Federico Mayor Zaragoza y Héctor Hernández Pardo. Los panelistas configuraron una visión poliédrica de la grandeza de estos dos cubanos universales. Ayer en su conferencia Pepe Mujica decía que Martí era el baúl de las herramientas de la revolución cubana, y yo creo que es una manera de decirlo. Fidel en Martí va a encontrar los conceptos, las ideas, las teorías que le van a servir a él, joven estudiante, adolescente, a también elaborar una interpretación de la historia de Cuba y de la necesidad de una segunda independencia. Martí acompañó a Fidel en la apropiación del pensamiento marxista por parte de Fidel. Y fue como un antídoto frente a cualquier tipo de sectarismo, de dogmatismo. Incorporó ese componente de la subjetividad. Una nube de ideas, no hay proa que zanje una nube de ideas, dice Martí, y Fidel lo cita continuamente. Son ideas que tienen mucho que ver con el papel de la construcción de una nueva conciencia, de una nueva cultura. En un momento determinado, José Martí se ausentó, pero su luz nos sigue llegando. Las estrellas mueren, pero no se apagan. Y un día también, pues, Fidel Castro se ausentará, pero su luz seguirá llegando. Y esto es lo que tenemos que valorar y lo que tenemos que poner como referente para nuestro comportamiento cotidiano. Más de 200 representantes del Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria también estuvieron presentes en este foro de pensamiento plural. Mas o que me impressiona na vida desses dois é o senso de historicidade, que é uma coisa que nós outros estamos perdendo. Por isso eu pensava que queria dedicar esta minha intervenção a ustedes de la FEU e de la Juventud Comunista, porque ustedes são a encarnação martiana e fidelista de esperança deste país, do futuro deste país. Martí y Fidel, continuidad de pensamiento y acción. Panel que mostró desde la multiplicidad de experiencias y saberes los vasos comunicantes entre el pensamiento martiano y fidelista. Em esta sala, nadie tem mais responsabilidade histórica do que ustedes. Metam isso na cabeça. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Martí nos enseñó su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, la dignidad y el decoro del hombre, su repudio al despotismo y su fe ilimitada en el pueblo. En su prédica revolucionaria estaba el fundamento moral y la legitimidad histórica de nuestra acción armada. Por eso dijimos que él fue el autor intelectual del 26 de julio.
26 de julio de 1973. Discurso pronunciado en el acto central en conmemoración del aniversario 20 del ataque al cuartel Moncada. Estábamos escuchando palabras de los participantes en el panel. Con toda premeditación y alevosía fue cortada la parte de Atilio Borón para escucharlo aquí ahora mismo, porque nos dijeron que también fue muy interesante. Entonces, yo solamente quiero, Atilio, que nos ayudes un poquito a entrar al evento, a valorar el significado de ese evento desde la condición de politólogo y darnos también las valoraciones que diste en este importante panel. Mira, primero diría un gran evento, ¿no es cierto? No solo por lo multitudinario que fue, realmente pocas veces habíamos visto un evento martiano con esta convocatoria como la actual. Tanto los realizados en Cuba como en otras partes, ¿no es cierto?, de América Latina, que se hicieron otras conferencias y encuentros. Pero en segundo lugar me parece que había esta vez un componente juvenil, al cual se refirió claramente Frei Betto, que fue decisivo. Te digo que antes, yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2003 se hizo creo que el primero o el segundo de los encuentros, y era un grupo reducido, no éramos más de 100. Era por el equilibrio del mundo. Por el equilibrio del mundo, y la mayoría era gente ya, no digo de la tercera edad, pero acercándose a la tercera edad. O sea, académicos respetables, instalados, casi no había jóvenes. Hoy, por suerte, la mayoría, la abrumadora mayoría, era gente joven. Entonces eso me parece que es un elemento muy, muy importante, ¿verdad? Y que me permite ser optimista a mí. Ahí se dijo también que una de las tareas por delante es lanzar una campaña de alfabetización política en América Latina, porque eso es un problema grave que tenemos, grave, muy grave, en todos los países, ¿verdad? Y Martí es un componente fundamental de esa campaña de alfabetización. Es un pensador, es un manantial permanente que nos puede dar algunas de esas ideas, de esas directrices, algunas de esas premisas fundamentales para que América Latina enfrente los enormes desafíos que tiene el momento actual. Tenemos desafíos muy grandes. Estados Unidos se ha vuelto a balanzar sobre las Antillas para desde ahí, usando aquella imagen, ¿no es cierto?, de la carta de Manuel Mercado, ¿te acuerdas? Todo lo que he hecho ha sido para evitar eso. O sea, Estados Unidos que se abalanza sobre las Antillas para desde ahí abalanzarse sobre el resto de América Latina. Hoy en día, cuando uno mira la política exterior de Estados Unidos, se da cuenta que estamos en un escenario bastante parecido. De vuelta a la reconquista de las Antillas, que empezó antes, ¿no es cierto?, de manera violenta. Recordemos lo que pasó en Grenada, claro, en 1983, pero bueno, empezó en ese momento, invasión de Panamá en 1989, golpe de Estado institucional, blando, como le quieras llamar, contra Zelaya en el 2009, y ahora esta apertura hacia Cuba, en donde el propio gobierno americano dice, cambiamos la táctica, pero no renunciamos al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Cambio de régimen en Cuba, es decir, la contrarrevolución. Lo dicen de una manera suave. Pero lo dicen incluso. Pero lo dicen, el eufemismo es cambio de régimen, es la contrarrevolución. Vamos a propiciar la contrarrevolución a través de promover la llamada sociedad civil, procesos de aprendizaje político, liderazgo político, un poco lo que han venido haciendo en otros países de América Latina. Entonces, lo de Martí, lo que dijo en la Carta Mercado, ¿verdad?, hoy tiene una actualidad tremenda. Y sobre todo cuando uno piensa de que Estados Unidos no solamente vuelve a partir de esta tentativa de recomponer su poder sobre América Latina, sino que vuelve con otro ALCA, ¿no es cierto? El ALCA hoy se llama Alianza del Pacífico. Y esto me parece que es peligrosísimo porque es una estrategia más sutil que el ALCA. El ALCA era una estrategia muy global, de decir, bueno, vengan todos para acá, se encolumnan todo. En cambio ahora, la Alianza para el Pacífico es un acuerdo mucho más pausado, aparentemente cada país puede negociar mejor, pero en realidad es lo mismo, es el reinado del libre cambio, del libre comercio, supuesto libre cambio, supuesto libre comercio, contra el cual nos advirtiera Martí cuando fue el cronista de la Conferencia Panamericana de 1889, ya Martí lo dijo, y daba advertencias muy claras, ¿no es cierto? El país que vende
¿no es cierto? Manda. Perdón, el que compra manda y el que vende queda en una situación de subordinación. Exacto. Y entonces cuando él decía, cuando se nos invita a la unión, tenemos que examinar las potencialidades de quien invita, el carácter de quien invita, el carácter. Él habla muy claramente de ese tema, ¿verdad? ¿Cuál es el carácter de Estados Unidos cuando nos invita a unirnos en la Alianza del Pacífico? Una alianza que tiene 4 países como puntales, México, Colombia, Perú y Chile, y en los 3 primeros, México, Colombia y Perú, son los propios politólogos de esos países, me estoy limitando a citar, que dicen que son narcoestados. Imagínate tú. O sea, el modelo de nueva integración económica latinoamericana, basado en la experiencia de 4 países, 3 de los cuales son denunciados por politólogos de México, de Perú y de Colombia como narcoestados. El predominio del narcotráfico. Entonces, las enseñanzas de Martí, la precaución, cuando él dice la prudencia está no en quejarse en el momento en que vienen los problemas, sino en verlos venir, ¿no es cierto? Anticiparnos a los problemas. ¿Y cuáles son estos problemas? Bueno, lo que puede derivarse de esta sumisión de los países de América Latina a los Estados Unidos. Con un ejemplo clarísimo, que creo que es importante y que no ha sido estudiado. El caso de México, ¿verdad? Un país que es prácticamente mi segundo país. Yo he vivido mucho tiempo en México, lo considero parte, es mi otro país, ¿verdad? Bueno, en México teníamos un país que era autosuficiente en materia de alimentación. Hoy en día México es un país deficitario que no puede alimentar a su gente. Tiene un déficit de la cuenta corriente de casi 25.000 millones de dólares México importando alimentos. Y ya no hay el maíz en México, es un maíz, ¿De dónde era el maíz originario? De Mesoamérica y de México. Resulta que ahora es maíz transgénico made in the US, que tiene que importar. O sea, ese es el destino, ¿te das cuenta? Y bueno, contra todo esto nos advirtió Martí, por eso la enorme actualidad y por eso la importancia de esa exhortación que hizo Frei Betto, que todos compartimos, de lanzar una campaña de alfabetización política en donde una de las figuras es Martí y el otro, por supuesto, es Bolívar. Bolívar, que sigue siendo, digamos, esa famosa Carta de Jamaica, un documento estremecedor por su actualidad. Libros que ustedes traen ahora a la Feria de La Habana, ¿no? Y que esperamos que se publiquen acá en Cuba, ciertamente. Por ejemplo, una nueva edición de la Carta de Jamaica, ¿verdad? Con una serie de comentarios previos a cargo de Luis Brito, Néstor Coan, Horacio López, hay un comentario mío, ¿no es cierto?, a los efectos de, bueno, dar la posibilidad de examinar, revalorar lo de Bolívar. Que Martí fue un gran lector de Bolívar, ¿no? Y lo otro que vamos a presentar también, esta obra magnífica de Álvaro García Linera, Socialismo Comunitario, es un texto realmente espectacular. Álvaro, hoy por hoy, creo yo, es una de las grandes cabezas teóricas del pensamiento marxista universal, no solamente latinoamericano. Así que bueno, lo van a tener acá los cubanos pronto. Bueno, brevemente, porque no puedes pasar por aquí sin que pensemos, vienes de Argentina, Argentina tiene a todo el mundo angustiado con la velocidad a que va la derecha desmontando cosas. Sí, yo creo que hubo allá, bueno, recuerda lo que hablamos cuando estuve antes, ¿no es cierto?, que fue en fines de septiembre, que yo manifestaba mi pesimismo. A 2 semanas de las elecciones. Exactamente, había todo un triunfalismo, se demostró de vuelta los efectos nocivos del microclima que muchas veces envuelve a los grupos dirigentes de un país. En el caso de Argentina, ese microclima decía, ganamos las elecciones, tenemos 10 puntos de ventaja, ganaremos en primera vuelta, no habrá necesidad de balotaje, etcétera. Y después resultó que todo resultó al revés. Y bueno, ¿por qué? Yo creo que ahí hubo un elemento decisivo que fue la estrategia con la cual se planteó la campaña fue absolutamente anacrónica. Yo algo acá había anticipado, una campaña de carácter negativo, pocas propuestas, el candidato no era bueno. La verdad que Scioli, uno de los grandes déficits del kirchnerismo fue no haber podido preparar en 12 años un candidato un poco mejor. Luego la fórmula era muy estrecha, era una fórmula kirchnerista pura que dejaba fuera amplios sectores del peronismo que no se sentían interpelados, ¿verdad? Y luego, digamos, un error de cálculo muy fuerte en la elección crucial de la provincia de Buenos Aires, donde se impuso un candidato que la gente no quería. Y ya sabemos que cuando se impone un candidato que la gente no quiere, la gente no apoya. Le pasó a Chávez cuando, te acuerdas tú, se empecinó en que Diosdado tenía que ser el
candidato a gobernador en Miranda, el estado Miranda, que es un estado fundamental en Venezuela. Le dijeron a Chávez, mire que no, que la gente no lo quiere a Diosdado en ese estado. No por Diosdado, sino por una cuestión de que no había química entre el electorado mirandino y Diosdado. Y Chávez dijo, yo voy a hacer la campaña con Diosdado, voy a estar llevándolo por todo el estado. A Chávez le dieron la espalda y ganó Capriles. O sea, una lección muy importante que creo que los gobiernos de izquierda tienen que entender es que por más que un gobierno tenga respaldo popular, no se puede jugar con las candidaturas. Tú no puedes poner un candidato que realmente no es el que la gente quiere, y ese fue el gran error que se cometió allá. Se perdió esa provincia crucial, primera vez en la historia del peronismo que se pierde la provincia de Buenos Aires. En 70 años nunca la habían perdido, imagínate. De todas maneras, pero se ve mucha movilización ahora. Sí. Parece que el propio Macri está haciendo su propia campaña en contra. Mira, yo creo que ahora Macri se está dando cuenta que una cosa es declarar que voy a revertir el estado de cosas de la Argentina, y otra cosa diferente es que eso pueda realmente llevarse a cabo. Hay mucha resistencia, hay mucha movilización. Es un país muy politizado. Yo diría que uno de los mejores legados que nos dejan los 12 años de kirchnerismo es que hubo una repolitización muy fuerte, sobre todo la juventud. Entonces no le va a ser fácil a él dar marcha atrás a todo esto, se va a tropezar con una resistencia muy fuerte que ya se está viendo. Bueno, dijiste algo más que ya no me da tiempo porque tengo otros dos invitados aquí en el estudio, pero dicen que llamaste la atención sobre algo que había distinguido el pensamiento de Martí, que se enlaza con el de Fidel en el sentido de no confundir nunca al pueblo con el gobierno de los Estados Unidos. Claro. Una cosa era el imperio y otra cosa su pueblo. Que Martí lo decía en relación a los españoles, decía, sí. No alberguemos odio contra España, los españoles. La lucha de él era contra la monarquía española, el poder colonialista, y Fidel fue uno de los que captó eso. A mí me recuerdo, yo como si fuera hoy, la impresión que nos causó a nosotros, jóvenes antiimperialistas a principios de los 60, cuando Fidel nos advierte de eso. O sea, cuidado que acá el enemigo no es el pueblo norteamericano. El enemigo son las clases dominantes, el enemigo es el gobierno de los Estados Unidos, no vayan ustedes a confundirse. Yo en esa época era de los muchos que tenía una visión, ¿no es cierto?, en donde englobaba todo, el pueblo norteamericano era, y cuando Fidel dice, no vayan a pensar que ahí hay 200 millones de imperialistas, me acuerdo que nos quedamos así casi petrificados por el comentario, y después pensamos, claro, tiene razón, ¿cómo va a haber 200 millones de imperialistas? Bueno, de eso se habló, y aquí hay dos representantes del pueblo norteamericano, ahorita me permitirán corregir incluso en la presentación de Cockcroft. Pero ahora vamos a escuchar uno de los invitados especiales de la conferencia Con Todos y para el Bien de Todos, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Es un asiduo de estos eventos en La Habana. Me parece que ya es una tradición, es el segundo encuentro de esta naturaleza que se realiza, tomando como punto de referencia la figura de José Martí, pensar el mundo, reflexionar acerca de los problemas mundiales, que sin duda, como usted dice, son problemas globales convulsos que generan ansiedad, incertidumbre. En realidad no sabemos hacia dónde vamos. Es un mundo que se habla de un nuevo orden mundial, pero no sabemos exactamente en qué consiste ese nuevo orden mundial, porque hay una crisis económica global que arrancó en los años 2007-2008, que no termina por desaparecer, y se van incubando nuevas crisis, y por tanto nos encontramos en una encrucijada de que no terminamos por resolver los problemas del pasado y estamos enfrentados a problemas del futuro. Y eso obliga a que pensadores de distintas partes del mundo, han venido de África, han venido de Europa, han venido de Asia, de América Latina, nos reunamos aquí en La Habana, en el Centro de Convenciones de La Habana, convocado por el Centro de Estudios Martianos, para repensar los problemas de la humanidad. Cómo enfrentar el problema persistente de la pobreza, el problema del hambre, el problema del acceso a la educación y a una educación de calidad, lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la innovación, el cómo nuestros pueblos se integran, se insertan en el marco global. Todos estos son temas relevantes, el cambio climático. Hoy día hay una amenaza a la supervivencia hasta del ser humano. Si el planeta en el transcurso de este siglo aumenta su temperatura en 2 grados Celsius, las condiciones de vida como las conocemos están amenazadas. Todos estos temas son tratados aquí, en este cónclave en La Habana, bajo la bandera y el pensamiento martiano. De manera que Cuba le está haciendo un gran aporte a la humanidad al atraer todas estas inteligencias,
todas estas personas con pensamientos muy diversos, pero todos preocupados por lo mismo, por la suerte del ser humano, por la suerte del conjunto de la humanidad. Y de globalidad y de problemas globales habló James Cockcroft en sus presentaciones en el evento Con Todos y para el Bien de Todos, y ahora rectifico, siempre creí que eras canadiense y que me dijeron, no, norteamericano. Digo, bueno, ¿quién se equivocó? Al final es norteamericano residente en Canadá. Exacto, desde el año 2000. De esa parte noble, de esa gran parte noble del pueblo norteamericano. Sí, Martí y Fidel siempre hizo ese punto precisamente, que el pueblo de Estados Unidos es noble. Martí fue muy amigo, muy reportero siquiera, informante al mundo de los mártires de Chicago, de los pueblos originarios, de los ex esclavos negros en Estados Unidos, sobreexplotados bajo sistemas de segregación racial, etc. Y ya sabemos que Fidel siempre fue muy martiano. No tengo que repetir lo que sabemos en nuestras generaciones del comandante, pero siempre citando a Martí, Fidel, ¿no? Y yo personalmente, por ejemplo, también joven norteamericano en la Gran Zafra, por eso no se llegó los 10,000 toneladas, no fui muy capaz, y todavía me falta. ¿Cortaste caña en la zafra del 70? Sí, hubo una gran delegación de jóvenes, yo no tan joven en aquel entonces, ya he cumplido 80, pero en todo caso fui profesor con otros profesores, etc. Es importante ese punto. Un segundo punto importante en cuanto a la situación actual y nuestro exitosísimo segunda conferencia internacional Con Todos para el Bien de Todos, es que hubo representantes de más de 51 países y 751 delegados en este gran evento, francamente, lo más exitoso que hemos tenido nosotros en el Consejo Mundial José Martí de Solidaridad Internacional, junto con la UNESCO, desde luego. Bueno, en cuanto a la solidaridad, mi participación fue precisamente como el pensamiento martiano es muy actual y muy necesario para nuestros movimientos de solidaridad hoy en día. ¿Me permite explicarlo un poco? ¿Cómo no? Fue una mesa, bueno, los 5 héroes. Además fue patrocinado por los 5 héroes, el primer panel y su propio panel con los 5. Y Graciela Ramírez y Kenia, presidente del ICAP, Graciela, uno de los directores de nuestra Comité Internacional por la Libertad de los 5, en que he participado casi desde el principio. Fuimos el primer panel. Entonces, yo dije en mi intervención, después de saludar a los 5, agradecerles por todo lo que han hecho para la solidaridad internacional con otra gente en el mundo, por la paz, por defender su pueblo contra el terrorismo y por enseñarnos a nosotros. Yo siempre digo con Martí que la solidaridad tiene que ver con el respeto para el otro, el amor para el otro, el deber por buscar la justicia, etc. Y yo siempre, hasta ahora, estoy aprendiendo de gente como estos 5 Che del siglo XXI, ¿no? Y sus familiares, muy valorosas, con mucho coraje y valor. Entonces, expliqué que Martí dije
que la solidaridad comienza con el individuo. Si tiene amor y respeto para otro individuo o no. Y de ahí llega a patria es humanidad. Es decir, solidaridad mundial. Y el tema desde entonces, en esa sesión y en toda nuestra campaña por los 5, fue, Gerardo dijo, se necesita un jurado de millones. De millones. Lo cumplimos. Fue una tarea imposible en Estados Unidos, como sabe ella, Gloria, luchadora heroica en los Estados Unidos, por reclutar apoyo a los 5, donde hay tanta prensa mentirosa. Entonces logramos eso. Y Martí dijo que funcionando así, con la solidaridad, llegarán ustedes a aprender, por un lado, y a ayudar a los pobres de la tierra por el otro lado. Y yo he tenido 2 maestros, 3 actualmente. El Che, de Argentina, Cuba, Martí y nuestro querido comandante Fidel. Bueno, hermosísimo. Además, él ha sintetizado en unas pocas ideas, pero hizo una exposición realmente abarcadora y global en torno a esos mismos peligros de los que hablaba Leonel Fernández, sobre esa necesidad que tiene la gente, ¿no? Yo lo que sentí todo el tiempo en el Palacio de Convenciones, la necesidad que tiene la gente de encontrarse para ver si su problema es el mismo del otro y cuánto ayudar. Y la verdad, bueno, imagínense, el panel de la solidaridad terminó cantando todos la Internacional porque lo pidieron un grupo de jóvenes argentinos, jóvenes brasileños, jóvenes que están aquí, porque no eran solo jóvenes cubanos los que llenaron la sala de Palacio, y fue bien bonito. Ahorita mientras se transmitía el video, Jacob le aclaraba a Atilio que en aquella primera conferencia por el equilibrio del mundo, ella no era de las viejas de la tercera edad, y era una de las jovencitas que vino aquel con una donación de libros también, de los que hablábamos, de la relación entre México y... Bueno, vamos a hacer una pausa para conversar entonces con Gloria Garriba, una de las personas incansables en la lucha de la solidaridad. ¡Qué bonito! Ahí se dijo muchas veces la frase que se ha confundido por ahí, si la dijo alguna vez Neruda, si fue el Che Guevara. En cualquier caso, podría ser exactamente de Martí. Permíteme. Que la solidaridad es la ternura de los Yo debía haber mencionado a Alicia Rapco en Estados Unidos también, quien fue luchadora incansable con esos pueblos nobles de Estados Unidos. Pero la más importante conclusión de ese panel, yo creo que ha sido cuánto puede hacer la solidaridad por todavía tantas causas que hay pendientes y tanta gente que está necesitando la solidaridad. Se citó el caso del preso político más antiguo que hay hoy en nuestro continente, que es el Óscar López Rivera de Puerto Rico. Se habló de Milagro Sala, la líder indígena argentina que hoy está presa y que está sufriendo todo tipo de vejámenes en la arremetida de Macri. En fin, de todos esos temas se habló, así que hay que esperar también lo que serán los resúmenes de esta conferencia. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta. Este viernes 29, en la Mesa Redonda. Odio el protocolo y sé que choco, pero yo estoy al final de mi tranco, con 80 años. No puedo cambiar. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos. Derrotados son los que dejan de luchar. Y la política tiene cortos plazos y tiene respuestas electorales, entonces cada gobierno está preocupado cómo le va en las elecciones que vienen. Fidel debe ser la reliquia viva que queda más importante de la historia acontecida hasta acá, en el mundo entero. Conversando con José Pepe Mujica. Una hora de entrevista con el expresidente y ahora senador uruguayo, uno de los referentes de la actual izquierda latinoamericana. Este viernes en la Mesa Redonda. Realmente la vida ha sido generosa. Nuestras armas son las ideas.
Hace falta la luz de la cultura, de nuestra tradición, de nuestra historia latinoamericana y caribeña para iluminarnos el camino. Hagamos un alto, dejemos al lado por un momento las diferencias ideológicas que puedan separarnos y pensemos en todos los elementos de identidad y de cultura que tenemos y pueden unirnos. Las mejores ideas y los mejores esquemas serán aquellos que nos permitan enfrentar en la América Latina y el Caribe el presente y el futuro de forma unida. No hay para nuestros pueblos otra solución que la unidad. La hemos estado buscando por las vías políticas y se han realizado enormes esfuerzos, pero se han encontrado graves dificultades. La hemos estado planteando por las vías económicas y en especial por el rechazo a la deuda externa y no se han encontrado fáciles caminos de comprensión. La planteamos ahora además por las vías de la cultura y de la promoción y exaltación de nuestros valores artísticos, intelectuales y morales. Para ir a sus esencias y recorrer este camino, orientémonos por José Martí, cuando dijo que los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos. En cuanto a Cuba, estamos en pie para salvar la revolución socialista y desde luego la revolución de Martí y de Bolívar. Y en esa obra de salvamento y de servicio histórico, la unidad constituye el primer objetivo de los revolucionarios, porque precisamente el enemigo lo que promueve es la división. Esto es de los textos que decía de Armando Jard Dávalos, porque hay que rendir homenaje también a este hombre que preside el movimiento martiano en Cuba y que es la idea suya la que ha hecho posible estos encuentros en que el mundo entero se reúne, gente, como se dijo, de Japón, de Australia, de cualquier parte. Gloria Larriva, que trajo además un mensaje esperanzador. No todos los caminos están cerrados, se lucha en los Estados Unidos. A veces parece que no, uno ve nada más que otro tipo de material, protestas y eso, pero ella trajo el mensaje de que se lucha. Pues es interesante, en los muchos años que he viajado afuera del país, de Estados Unidos, y he ido a diferentes países donde la gente está en lucha, siempre se sorprenden al oír que hay luchas sociales allí, aunque hemos visto mucho heroísmo de los trabajadores y otra gente oprimida. Sin embargo, es muy difícil saber lo que está pasando en Estados Unidos y mi mensaje era de que hay un gran nivel de pobreza, sobreexplotación y represión a las comunidades oprimidas como negra y latina, y que también está surgiendo un nuevo movimiento que tal vez comenzó en esta nueva etapa con Occupy. No duró mucho tiempo, pero nos mostró lo que puede venir en el futuro. Y creo que una de las experiencias de la vida más trascendental de José Martí fue su estancia en los Estados Unidos. No solo en pasar y reunir las fuerzas de los cubanos en la Florida, sino cuando estuvo varios años en Nueva York. Y se sorprendió por la profunda pobreza de los trabajadores en Nueva York de las diferentes naciones, lo que escribió sobre los mártires de Chicago y la lucha de esos trabajadores de izquierda, cómo sufrieron también. Creo que eso lo ayudó mucho en entender la naturaleza del incipiente imperialismo en el fin del siglo XIX y que ayudó a advertir en su última carta a los pueblos de Latinoamérica. Pero al mismo tiempo, con su escrito y discurso de con todos y por el bien de todos, de la necesidad, a pesar de las divisiones dentro de Cuba y la necesidad de unir todos la gente, incluso los españoles que estaban viviendo en Cuba, negro y blanco, joven, anciano, también ese mensaje tiene que llegar hoy mismo a la gente de Estados Unidos, especialmente en este año de elecciones presidenciales, los dos partidos burgueses luchando entre sí de quién va a tener control de la riqueza, de estar en el poder para beneficiar siempre a los capitalistas, y que vemos una gran polarización de la población o intento por parte de Trump y también de los demócratas.
y los otros republicanos. Un periodo potencialmente peligroso, sin embargo, con mucho potencial de lucha. Y por eso yo digo que aunque hay mucho miedo dentro de mucha gente en Estados Unidos, si posiblemente gane la nominación de los republicanos Trump o posiblemente la presidencia, con tanta publicidad positiva que recibe de la prensa y de otras corporaciones, los súper ricos, siempre, como se ha dicho en la conferencia, cuando hay lucha, hay esperanza y victoria, finalmente. Bueno, tú llamabas la atención también sobre el candidato Bernie Sanders. Ahí se produjo en uno de los paneles, se produjo una participación muy interesante. Alguien que estaba filmando, pero quería al mismo tiempo participar, dijo algo en inglés que no se tradujo bien, pero en concreto quería decir, alguien por favor que me ofrezca dónde vivir si triunfa Donald Trump, porque voy a perder, voy a tener que salirme de mi hogar, ¿no? Algo así dijo. Es decir, sí, el tema también... Se refugiaría en Cuba, dijo. Ah, sí, que pediría refugio en Cuba. Pidió quien le ofrecía su casa para vivir. Pero hablabas tú también, se hablaba de Bernie Sanders. Pues mucha gente de la izquierda, incluso el partido al cual pertenezco, pensamos que es interesante e importante su campaña porque está hablando del socialismo, aunque su entendimiento del socialismo es diferente, es socialdemócrata. Sin embargo, cuando habla de socialismo y que está exigiendo cosas que son reformas importantes como educación pública gratis, salud para todos, que ningún otro candidato menciona. Entonces está rompiendo ese esquema de casi 30 años a partir de Reagan, en donde los políticos no hablan de las necesidades de los pueblos, de la gente, de los trabajadores, de los pobres. La necesidad de tener las necesidades cumplidas. Sí, tú ponías el ejemplo incluso de una mujer que por no tener el dinero murió, hacías una historia en el Jackson Memorial de Miami, ¿no? Se supone que un hospital que debería atender. Una historia que presentaste allí de cómo es hoy el sistema de salud en los Estados Unidos. Sí, pero especialmente porque siendo peruana, inmigrante en Miami, donde la ley de ajuste cubano da privilegio a ningún otro inmigrante si no es cubano, que es algo que el pueblo no entiende allí, que existe esa ley, y están tratando de hacer los políticos y Estados Unidos sobornar a los médicos que están en misiones internacionales. Qué crimen tan grande. Pero esa mujer representa a millones que ni tienen esperanza de ver a un médico. Y mueren. Y sufren. Bueno, ayer se habló en la mesa redonda justamente de lo que viene para los Estados Unidos, el proceso electoral. Con todo, el periodo de Obama no ha sido tan, es decir, de Bush a Obama hay un salto que por lo menos se ha actuado con otra estrategia. ¿Tú querías decir algo? Sí, decir simplemente esto, que Obama tiene una última chance, tiene la única bala que le queda en la recámara es hacer una política sensata, realista y progresista en relación a Cuba. Obama fracasó en la reforma financiera, la reforma de salud, la reforma migratoria. Pasa la historia como un presidente fracasado, salvo que resuelva la cuestión del bloqueo de Cuba. Si llega a hacer eso, entra en la historia grande de los Estados Unidos y por supuesto de América Latina. Hay que ver si tiene las agallas para hacerlo. Bueno, es el gran reto que le queda, si de verdad quiere pasar. Si tú querías decir algo más, Gloria, respecto a esto. No, pero yo creo que tengo mucho optimismo en lo que viene este año y en el futuro. No importa quién gane. Debemos recordar que la guerra de Vietnam, aunque hubo mucho, el genocidio fue tan terrible contra el pueblo vietnamita, terminó bajo Nixon. No importa quién es el presidente, lo que importa es la lucha social. Y que la lucha social existe, que noticia que vino a traernos también Gloria de las Rivas. Gracias. ¿Tú querías decir algo más? Nada más resaltar una vez más la vigencia del legado martiano para la integración de nuestra América. Indispensable.
Sí, precisamente la creación de CELAC, porque Martí dijo que tan pronto que nos unificamos en nuestra América, habrá que relacionarnos con la otra América del norte. Así mismo. Y esa CELAC, que por fin es una estructura de integración que cumple el sueño martiano de la América nuestra, esa que está del Río Bravo a la Patagonia y que tiene definitivamente intereses y posibilidades y potencialidades muy diferentes a la que corre en el del Río Bravo hacia el norte. Gracias a ustedes por haber venido y haberle acercado también al público televidente y radioyente de Cuba y de cualquier parte que pueden escucharnos también a través de Coalición Internacional y Radio Habana, Cuba. Nos vamos con las imágenes del día. Las imágenes del día que son las imágenes de anoche. Raúl Mujica y tantos amigos, incluyendo a la mayoría de todos ustedes, espero, bajando las escalinatas de la Universidad de La Habana con las antorchas, ¿sí? Desfilaron en una noche memorable, preciosa, parecía que no iba a ser posible con la lluvia que se desató a prima hora de la noche y ya después de las 10 estaba la juventud cubana desbordada con su alegría celebrando los 163 años de nuestro apóstol que se cumplen hoy mismo. Con estas imágenes nos despedimos hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches.